Su vida, una ofrenda permanente. En 1545, la marquesa de Priego, doña Catalina Fernández de Córdoba, viuda del conde de Feria, don Lorenzo Suárez de Figueroa, invita al padre Ávila a pasar a Montilla para predicar la Cuaresma y para que aconseje a su hijo, don Pedro, el conde de Feria, y a su esposa, doña Ana Ponce de León. En esta ciudad permanece durante 8 meses, convirtiendo su estancia en una prolongada misión popular. Como ocurría en todas partes, la impresión que producían sus sermones se expresaba en verdaderas conversiones. Fueron muchas personas las que deseaban hacer confesión general, y todos querían confesarse con el padre Ávila. A pesar de ser un sacerdote que dedicaba muchas horas a la oración, su actividad apostólica se multiplicaba, porque esto tienen los santos. No son personas perezosas ni cómodas. Supo combinar el doble trabajo de la predicación y el confesonario, y esto no le impedía dedicarse a la enseñanza del catecismo a los niños y gente sencilla. Como en todas partes, era este un ministerio que nunca dejaba, y a cuyo ejercicio exhortaba con insistencia a sus discípulos, como punto fundamental de su programa de apostolado. Esta atención constante respecto de la enseñanza de la doctrina y la práctica de la misma a los niños y sencillos no le impedía dedicar otros tiempos a las personas que, por su mayor cultura y preparación, estaban más capacitados para entender, y con su conducta podían influir en los demás para caminar todos por la senda estrecha que conduce a la vida. Cuando los condes de Feria pasan a Zafra en 1546, llamaron de nuevo al maestro Ávila para comenzar la predicación de la Cuaresma. Al llegar a la ciudad, rehusó hospedarse en el palacio, y durante los 2 años que permaneció en esta villa, vivió con otro sacerdote en una modesta y retirada casa. Él iba a predicar, y tenía necesidad de poder hablar con libertad, sin estar sujeto a compromisos. Conocía muy bien el maestro Ávila la importancia que tiene para el bien espiritual de los pueblos, la virtud ejemplar de las personas más influyentes. Y por eso hace especial hincapié en los graves deberes que sobre ellas pesan, y en la urgente obligación que los predicadores tienen de formar rectamente la conciencia de los poderosos. Durante su estancia en Zafra, hay que destacar el cambio que se operó en la vida de los condes de Feria, debido a la gracia de Dios y al trato con el maestro Ávila, sobre todo en la de la condesa doña Ana, que emprendería en adelante una vida auténticamente cristiana, de oración, austeridad y ejercicios de caridad. La pequeña corte de los condes cambió de estilo. El padre Ávila será su consejero en todo, como lo era ya desde años antes de la marquesa de Priego, doña Catalina. Desde el tiempo que estuvo en Montilla, los condes supieron responder con fidelidad a las exhortaciones del padre Ávila. Cuando en 1550 se trasladan a Priego, buscando en el cambio de aires una mejoría en la salud del conde, ya muy deteriorada, el padre Ávila acude con frecuencia a visitarlos. Y en 1552 es él quien le atiende en este momento supremo del paso a la vida verdadera y eterna, administrándole los últimos sacramentos. Para su esposa es un duro golpe. Quedaba viuda a los 24 años. Doña Ana decide ingresar en religión. Juan de Ávila se lo desaconseja en aquel momento porque tiene una hija pequeña y graves deberes que cumplir. Pero al año siguiente, con su aprobación, entró religiosa, renunciando al mundo con el significativo nombre de Ana de la Cruz. Durante estos años, Juan continúa su vida de oración y su actividad apostólica.
Con frecuencia sale por los pueblos más cercanos para extender el mensaje evangélico por estos lugares. Y no deja de atender y dirigir a muchas personas que de otras ciudades acudían a él en busca de consejo. Este hombre que se deja gobernar por el Espíritu Santo, que ha puesto en su obra de la escuela sacerdotal para la formación de los sacerdotes todo el empeño, sabiduría y celo que tiene, y tiene mucho. Cuando Dios le va marcando otro camino de humildad y desprendimiento, él lo seguirá por imitar y seguir más de cerca a Jesucristo. Esta obra suya, que con tanta entrega había realizado, no cristalizará en una institución jurídica. El encuentro con la Compañía de Jesús y la relación que mantuvo con San Ignacio le fueron marcando el camino. Pronto debieron llegarle noticias de la reciente Compañía de Jesús, fundada en 1540. Él siempre siguió con interés todo lo que ocurría en la Iglesia. Fue a través de varios de sus discípulos como empezó sus contactos con los jesuitas. Ya en 1545, Diego de Guzmán y Gaspar de Loarte, que estudiaban en Salamanca por consejo del maestro Ávila, acogieron en su posada a los jesuitas Pedro Fabro y Antonio Araoz, que pasaron por allí. También mantuvo relación epistolar con Francisco de Borja, desde su entrevista en Granada, y el padre Ávila debió de aconsejar al todavía duque de Gandía sobre el colegio-universidad que erigió en esa ciudad en 1546 y que fue el primero de la Compañía de Jesús. Desde 1549 se cruzan cartas San Juan de Ávila y San Ignacio. Desde el primer momento, las relaciones entre estas dos personas, que dirigían dos poderosos movimientos de la Reforma Católica española, fueron en extremo cordiales. A ello contribuyó la honda afinidad que entre los dos existía, y sobre todo, las grandes virtudes que ambos tenían. En 1550 llegó a escribir San Ignacio que, dada la afinidad de propósitos que se advertía entre su obra y la del maestro Ávila, no parece haber otro remedio que o nosotros nos unamos con él, o él con nosotros. Por su parte, el maestro Ávila, con esa humildad suya llena de naturalidad, declaraba al padre Antonio Araoz lo que pensaba de la Compañía. Yo he sido como un niño que trabaja muy de veras por subir una piedra por una cuesta voltando y nunca puede. Y viene un hombre y fácilmente sube la piedra. Así ha sido el padre Ignacio. Así de humilde y dócil se muestra y vive Juan de Ávila. Él busca la gloria de Dios y la salvación de las almas, y para ello quiere un clero santo y preparado. Si esto Dios lo lleva a cabo por otros medios, él verá en ello la manifestación de su voluntad, y esta es la que en todo quiere cumplir. San Ignacio no sólo hubiera visto con gusto la entrada de Juan de Ávila en la Compañía, sino que lo deseó de corazón y le dio toda clase de facilidades. Parece que en algún momento hasta lo pudo pensar el padre Ávila. No era esa la voluntad de Dios, que quería ofreciese su vida con varios de sus mejores discípulos y con sus escritos, como ejemplo perfecto de lo que debe ser el sacerdote secular. Y una vez más se pondrá de manifiesto la calidad espiritual de este hombre, cuando él mismo oriente a parte de sus discípulos hacia la Compañía de Jesús. Su actitud en este punto es una prueba definitiva de su espíritu sobrenatural y sobre todo de su humildad. Veía partir a los que con tanto interés había formado, no sólo sin amargura, sino con alegría.
Todos los discípulos del maestro Ávila que ingresaron en la compañía de Jesús lo hicieron no sólo con su previo consentimiento, sino con su consejo y bendición. Las cartas que escribió a algunos de ellos expresan una satisfacción grande que recuerda la humildad de Juan Bautista, cuando aceptaba con gozo su desaparición ante la creciente presencia de Jesús. En su corazón sólo existe un anhelo: la gloria de Dios y la salvación de las almas. Siguiendo la norma que siempre tuvo de orientar a cada uno teniendo en cuenta sus disposiciones y deseos, y realizando previamente un buen discernimiento para acertar con lo que Dios quería, les fue enviando a distintos sitios, aunque la mayoría fueron a la compañía de Jesús. Y su generosidad y desprendimiento irá todavía más lejos. Desde 1551 desea entregar a la compañía todos sus colegios. Era otro desgarrón, pues eran parte de su corazón. Para él, Cristo era toda su riqueza, y su obra quedaba en buenas manos. Su vida seguirá contagiando, y otros muchos se comprometerán en el seguimiento de Cristo, movidos por el ejemplo, la palabra y la dirección de este excelente maestro de espíritu. Desde enero de 1550 hasta finales de junio de 1554, el maestro Ávila reside en Córdoba, diócesis a la que pertenecía. Al año de su llegada, en 1551, comenzó a sentir los síntomas de las enfermedades que ya le acompañarán hasta su muerte. Su hasta entonces buena salud, que le permitió realizar una actividad agotadora, anunciaba que su cuerpo se resentía. La dureza de la vida que había llevado, de viajes continuos y largos, comer mal y dormir poco, trabajos apostólicos intensos, y las dificultades que constantemente había tenido que superar, hacían sentir sus efectos en este hombre de fibra de acero. Sus biógrafos hablan de sus continuas enfermedades, que le duraron 18 años largos con muy poca intermisión. Fuertes dolores le aquejan, pero él intenta mantener un continuo forcejeo entre la vida y la muerte, el cansancio y la actividad. Y en algunas de sus cartas de esta época se percibe un ansia de plena donación, y a la vez un dejo como de cierta tristeza, al verse limitado y sin esperanzas de recuperación. Sentimientos normales ante el sufrimiento, que él supera a lo divino. A través de cortos textos, podemos acercarnos a lo que él vive en esta circunstancia. Yo he predicado unos días. Ya he caído. Debe ser que como no soy para hacer penitencia, ni llevar cruz tomándola yo, la echa el Señor y me la pone de su mano. Como les ocurre con frecuencia a los santos, que todo lo que han hecho les parece poco, y quieren recuperar lo que ellos consideran el tiempo perdido, lo mismo le ocurre a San Juan de Ávila. Y así dice: «Prisa, señora, prisa, que es tarde, y hemos andado poco, y queda mucho por andar para llegar al lugar del eterno descanso». Por sus cartas podemos ver cómo concibe él la enfermedad en su dimensión espiritual, como remedio de culpas, como prueba de amor que Dios concede a las almas, como pelea y campo de batalla para ganar coronas. Durante 3 años luchó con la enfermedad. Siempre atento a la voluntad de Dios, se dio cuenta de que una nueva hora sonaba en su vida.
No podría seguir realizando sus intensas actividades. En 1554, ante la evidencia, decidió retirarse a Montilla. Mucho le insistieron para que se quedase en Córdoba o en Granada. Él sabía que su lugar era el retiro de Montilla. No podría seguir el ritmo de sus actividades, a las que hasta entonces se había entregado sin ningún tipo de reserva. Pero los santos nunca están ociosos, y esto nos enseñará durante estos 15 largos años de sufrimientos. Dios no mira la cantidad de cosas que hacemos, sino el amor que en lo que hacemos ponemos, y es lo que da valor a todo. El maestro Ávila había aprendido, contemplando la vida de Cristo, que lo que Él quiere no son nuestras cosas, ni siquiera nuestras obras. Él quiere la ofrenda de nuestra persona, y esto es lo que Juan ha ofrecido toda su vida. Reconocer a Dios que nos sale al encuentro en el camino de nuestra vida, y disipar con su presencia todas las tinieblas, incertidumbres y soledades que puedan rodear nuestra existencia, es un acto que requiere un profundo acto de fe, que los santos hacen con cierta naturalidad, porque se han acostumbrado a verle en cada circunstancia de la vida. San Juan de Ávila, en todo cuanto le sucede, descubre la mano providente de Dios. Sabe que nunca está solo, que Dios vela por él y que todo lo dispone para el bien de los que ama. Esa frase, que decimos con tanta facilidad y que nos parece tan clara cuando todo nos sale bien, se suele tornar oscura cuando el sufrimiento nos visita, y a veces hasta nos puede resultar dificultoso el comprender que Dios pueda querer determinadas cosas para nosotros. Dios, no podemos olvidarlo, ve las cosas con sentido de eternidad y cuenta con esta eternidad, no tan solo con el breve tiempo de nuestra vida terrena, para el cumplimiento de sus designios paternales llenos de amor hacia cada uno de los hombres. Juan de Ávila cree en su providencia y se abandona confiadamente en las manos amorosas de quien siempre ha guiado su vida. Por eso puede escribir: ¿quién nos cuidará? Mejor que el Señor, que nunca duerme, nunca yerra, y a quien no le da en rostro ni el amar ni el hacer el bien. O vuestro cerebro loco, estrecho, angustiado, cuyo saber es necedad, y mientras más acertado parece, más engañado está. Poned vuestro cuidado en el Señor, que sabe hacer bien este oficio. Descansad en la anchura de su corazón, ya que en el vuestro padecéis angustia. ¿De dónde proceden estos males? Cierto que de no conocer cuán colgados y necesitados estamos de Dios, y cuán verdadero cuidado tiene de nosotros. Bien está que el Señor nos ponga a veces a punto de perder la vida, y en otros trabajos por los que veamos claro que no somos capaces, con toda nuestra fantasía, de remediarnos. Y así entendamos nuestra miseria y nuestra nada, y le agradezcamos lo que nos da, y nos ofrezcamos a nosotros mismos a Él en servicio y respuesta de lo que por nosotros hace. Vemos que todos somos suyos por derecho. Ofrezcámonos a ser todos suyos por amor, que en esto consiste nuestra salvación y el cumplimiento de la ley de Cristo. Así vive en la adversidad, cuando el dolor llama a su puerta y los límites se hacen sentir. Es Dios quien gobierna su vida. Le agradece lo que le da y se ofrece a ser todo suyo con amor. Agradarle en todo es lo que ha buscado en su vida. Por eso lo que escribe es en reflejo de ella. Todo el saber del siervo de Dios es hacer la voluntad de Él y esperar en Él con los ojos cerrados.
y con esto está tan fuerte que ninguna cosa teme, ni ninguna le vence, y con esto vive alegre y confortado, no porque le falten trabajos, sino porque no tiene angustia ni desánimo en el corazón, de los cuales era San Pablo cuando decía: como tristes, mas siempre gozosos. Su fe, confianza y amor en Jesucristo es inquebrantable. Muy presente tuvo en su vida el texto de San Pablo cuando dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, la muerte? En todo esto vencemos por aquel que nos ha amado. En Cristo vence Él todo tipo de sufrimientos. Todo le parece poco en comparación de lo que Dios nos tiene preparado. Y así escribe: es gran cosa Jesucristo, y gozar de Él para siempre sin temor de perderlo, no debemos alcanzarlo de balde. Mucho ha de costar, pero el Señor es tan bueno que a la medida de los trabajos da los consuelos, a la medida de las aflicciones da las visitas, y puesto que es así, esfuércese usted en padecer mucho, que por mucho que padezca, será mucho más sin comparación el premio, cuanto más que no hay comparación entre los trabajos y penas de esta vida y los goces inefables que esperamos. Lo sabía muy bien el glorioso San Pablo, que después de aquel sorbico que le dieron del gozo que se ha de gozar en el cielo, los trabajos y aflicciones y la muerte le parecían poco, y decía: no son dignos los padecimientos de esta vida, de que por ellos se nos den la vida y la gloria que esperamos. Pues conociendo esto, ¿quién habrá que se queje de los trabajos y de las penas que Dios le envíe? ¿Quién no abrazará de buena gana cuantos dolores se pueden sufrir en el mundo, aunque sean tales que se parezcan a los del infierno, creyendo que todo es poco en comparación de la corona que tiene Jesucristo preparada para aquellos que padezcan penas por su amor? Y no es padecer, si bien lo queremos mirar, sino comenzar a gozar, que, como dicen, el pesar es víspera del placer, y así la pena es víspera del gozo, los trabajos del descanso, el dolor del consuelo. Verdaderamente, entre los trabajos anda Dios, y entre las llagas poniendo medicina, en la soledad compañía. Cuando más olvidados estamos de Él, no se olvida de nosotros. Así dice el Señor: aunque una madre pudiera olvidarse de su hijo, yo no me olvidaré de vosotros. En esta seguridad y con esta confianza vive. Para lograr esto, nos dice dónde tenemos que poner nuestra mirada. Los que miran no más de las manos de Dios se engañan muchas veces, juzgando su corazón por sus obras. Mas los que le miran a su corazón no son engañados. Antes tienen el verdadero conocimiento de las obras, pues conocen de dónde nacen y dónde van a parar. No se engañe nadie pensando que la prosperidad que Dios envía es siempre señal de amistad, porque algunas veces suele ser señal de recísima ira. Ni huyamos de lo adverso pensando que es ira de Dios, porque casi siempre suele ser señal de su amor. Y lo que más es, por amor nos manda la tribulación. Debemos agradecérselo, pues no se debe menos al Padre cuando castiga a su Hijo para que no se pierda, que cuando lo halaga amorosamente. Y si miramos que la intención de Dios es nuestro provecho y su gloria, adoremos a su majestad, que tanta merced nos hace, aunque el medio nos parezca amargo.
Él asume sus enfermedades muy dolorosas como pruebas del amor de Dios y como medios de purificación. Así lo enseñaba a las personas que dirigía. Con estas disposiciones que siempre ha tenido, vive esta nueva etapa.